Durante más de 4 décadas me dediqué a la medicina. Vi pasar por mi consulta a cientos de personas de todas las edades, de todos los rincones, de todos los miedos. Algunos llegaban con fiebre, otros con una tos persistente y muchos, demasiados, con esa mirada de angustia que no se cura con medicamentos. El miedo. El miedo a empeorar, a perder el control sobre su propio cuerpo, a no poder respirar. Ese miedo que aparece silencioso en las noches de invierno cuando el pecho arde, la nariz se bloquea y la garganta no permite tragar ni una cucharada de sopa caliente. Soy médico, hoy jubilado, pero médico al fin, hasta el último latido de mi corazón. Y desde esa experiencia quiero hablarte no solo como alguien que estudió en universidades, sino como alguien que ha visto cómo el conocimiento ancestral, muchas veces despreciado por la medicina moderna, puede hacer maravillas donde los fármacos se quedan cortos. Te pregunto algo, ¿cuántas veces te has sentido impotente frente a un simple resfriado que se convierte en pesadilla? ¿Cuántas veces viste a tu hijo, a tu madre, a tu pareja, con los ojos llorosos y la nariz tapada, y sentiste que no podías hacer nada más que esperar a que pase? Pero, ¿y si te dijera que la solución ha estado todo este tiempo en tu propia cocina? Que lo que puede protegerte no viene de un laboratorio, sino de la tierra, de una hoja, de una raíz. Hoy quiero llevarte de la mano, no al pasado, sino al origen. A ese lugar olvidado donde las abuelas servían infusiones en silencio, donde el aroma del eucalipto en una olla destapada era el mejor hospital. Un lugar donde no existían antibióticos de amplio espectro, pero sí existía sabiduría. Y lo más curioso es que esa sabiduría ahora está siendo validada por la ciencia. Lo que antes se llamaba remedio casero, hoy se publica en revistas científicas. No es magia, es bioquímica natural y está a tu alcance. Lo que voy a compartir contigo no es una receta rápida ni un truco milagroso. Es un camino, un regreso consciente hacia el poder medicinal de 6 plantas que no solo alivian, sino que previenen, protegen y transforman tu salud en algo más resistente, más sabio, más natural. Y sí, lo sé, muchos desconfían. Pero dime una cosa, ¿cuántas veces los medicamentos modernos solo han enmascarado los síntomas sin curar el fondo del problema? ¿Y qué precio pagamos por ese alivio superficial? Hay algo que muchos han olvidado, y es que el cuerpo tiene su propio lenguaje, su ritmo, su necesidad de equilibrio. Cuando nos enfermamos no siempre es por azar. A veces es un aviso, una oportunidad para volver a lo esencial. Por eso, este video no es solo una lista de plantas, es una conversación profunda contigo sobre lo que significa estar bien de verdad, sobre cómo volver a respirar sin miedo, sobre cómo cuidar no solo tu cuerpo, sino también tu conciencia. Te hablaré del eucalipto que abre los pulmones como si fueran ventanas, del regaliz que suaviza la garganta con dulzura, del tomillo que lucha contra virus sin pedir nada a cambio, del sauco que activa tus defensas como un ejército invisible, del jengibre que combate la inflamación desde las entrañas y de la menta que calma, refresca y cura. Pero antes de todo eso, te pido algo muy sencillo. Detente un segundo. Respira. Escucha tu cuerpo. ¿Estás dispuesto a abrirte a esta posibilidad? Si la respuesta es sí, te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte no solo puede cambiar tu forma de tratar una gripe, sino también tu forma de vivir el invierno, de acompañar a quienes amas, de enraizarte en una medicina que no tiene efectos secundarios y solo efectos humanos. Y si esto resuena contigo, si sientes que estas palabras han tocado algo dentro de ti, te pido que te suscribas al canal, no por mí, sino por ti. Porque cada vez que compartes este conocimiento, das un paso más hacia la libertad de elegir cómo cuidar tu salud. Y porque juntos, con tu apoyo, podemos seguir creando contenido valioso, veraz y necesario en un mundo saturado de ruido y de marketing disfrazado de salud. Ahora, antes de comenzar con las plantas, te dejo una pregunta que quizás no tiene una única respuesta, pero sí puede abrirte los ojos. ¿Qué es más peligroso para tu salud en invierno? A. Confiar ciegamente en los fármacos sin entender lo que consumes. B. Ignorar por completo los remedios naturales porque no están en una caja con marca registrada. Escríbeme en los comentarios con la letra A o B. Tu respuesta será el primer paso de este viaje hacia una salud más consciente. Te leo con atención. A lo largo de mi carrera como médico, aprendí que muchas veces el cuerpo humano no necesita gritos para pedir ayuda. Basta con susurrarle al oído al que sabe escuchar.
Y esos susurros se manifiestan de formas tan sutiles como una congestión que no cede, una tos seca que aparece en las madrugadas, o ese peso en el pecho que hace que respirar parezca una batalla. Son avisos, señales de que algo no está en equilibrio. Y cuando el aire no fluye, la vida tampoco. Muchos de mis pacientes, sobre todo los más mayores, solían contarme historias de sus madres o abuelas colocando hojas aromáticas en una olla con agua caliente, dejando que el vapor envolviera la habitación. No teníamos pastillas, doctor, pero después de eso dormíamos tranquilos, me decían con una mezcla de nostalgia y sabiduría. Y yo, que había pasado años estudiando fisiología respiratoria, empecé a entender que detrás de esos gestos sencillos había una ciencia que la academia tardó décadas en validar. Por eso hoy, desde mi retiro y desde la serenidad que da el tiempo, quiero hablarte del poder de dos plantas que me acompañaron tanto en mi vida profesional como personal. No por moda ni por folclore, sino porque vi con mis propios ojos cómo devolvían el aliento a quienes lo estaban perdiendo. Comencemos por el eucalipto. Este árbol, originario de Australia, pero hoy presente en muchas regiones de España y América Latina, tiene una presencia imponente. Pero no es su altura ni sus hojas alargadas lo que más me impresiona, sino su capacidad de abrir los pulmones como si fueran alas. En su aceite esencial habita un compuesto llamado cineol, que actúa como expectorante natural. Pero esto no es solo un dato químico, es una experiencia real. Cuando una persona inhala el vapor del eucalipto, siente literalmente cómo la opresión en el pecho comienza a aflojarse. El aire entra, y donde hay aire, hay esperanza. En mis años de consulta, muchas veces recomendé a mis pacientes que utilizaran el eucalipto como complemento a su tratamiento, especialmente en casos de bronquitis leve, rinitis estacional o resfriados persistentes. Una olla con agua caliente, unas cuantas hojas de eucalipto, una toalla sobre la cabeza y 10 minutos de silencio y respiración profunda. Lo que sucedía después era más que fisiológico, era casi espiritual. El cuerpo se abría, la ansiedad bajaba, el sueño volvía. Y no eran solo los adultos. Recuerdo a una madre joven, desesperada porque su hijo de 6 años no podía dormir por la congestión. Probamos con este método, y al día siguiente sus lágrimas eran de alivio. Doctor, volvió a respirar como antes, me dijo. Y yo entendí que eso era más valioso que cualquier receta. Pero el eucalipto también puede usarse en infusión. Aunque menos potente que el vapor, su efecto sobre la garganta es calmante, especialmente en cuadros donde la tos seca no da tregua. También puede aplicarse de forma tópica, diluido en un aceite portador sobre el pecho. Ese calor que sube desde la piel alivia, reconforta y de alguna manera nos recuerda el abrazo de una abuela. Para quienes tienen un pequeño espacio verde en casa, les animo a cultivar su propio eucalipto. Existen variedades como el Eucalyptus globulus, que se adaptan bien al clima mediterráneo o subtropical, siempre que reciban suficiente sol y el suelo tenga buen drenaje. Incluso en macetas grandes puede crecer vigoroso, convirtiéndose en un centinela de salud natural en tu hogar. Ahora quiero hablarte del regaliz, una planta que muchos asocian con caramelos de infancia, pero que en realidad guarda un secreto en su raíz. El regaliz contiene un compuesto llamado glicirricina, que tiene efectos antiinflamatorios y suavizantes sobre las vías respiratorias. Pero más allá del tecnicismo, lo que importa es su acción real. Calma la garganta irritada, alivia la tos y ayuda a reducir esa sensación áspera que tanto incomoda cuando estamos enfermos. Lo usé muchas veces en mis tratamientos integrativos, especialmente en pacientes que ya estaban saturados de medicamentos y necesitaban una alternativa más amable. En forma de infusión, el regaliz es un bálsamo. Basta hervir unos trozos de su raíz durante 10 minutos y beberlo lentamente, dejando que cada sorbo actúe como un escudo cálido sobre la garganta. También existen extractos, caramelos naturales y jarabes a base de regaliz que se pueden encontrar en herbolarios o farmacias especializadas. Pero debo advertirte algo importante. Aunque es natural, el regaliz no es inocente. Consumido en exceso durante periodos prolongados, puede alterar la presión arterial, especialmente en personas sensibles. Por eso siempre insisto, la clave está en el equilibrio. La naturaleza cura, pero también exige respeto. Si te interesa cultivarlo, te cuento que no es una planta difícil. Prefiere suelos ligeramente ácidos con buen drenaje y requiere espacio para desarrollarse, ya que sus raíces se expanden con el tiempo.
La cosecha puede realizarse tras 3 o 4 años, cuando las raíces han alcanzado su potencia máxima. Sí, requiere paciencia, pero créeme, pocas cosas dan tanta satisfacción como cosechar tu propio remedio, sabiendo exactamente cómo fue cultivado, cuidado y cosechado. En resumen, tanto el eucalipto como el regaliz no son solo plantas, son aliados. Son herramientas que la naturaleza nos ofrece para recuperar algo que hemos perdido, la autonomía sobre nuestra salud. Son puentes entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna. Y como médico, como hombre que ha visto el dolor y también la sanación, te aseguro que incluir estas plantas en tu vida puede marcar una diferencia. No son una cura mágica, pero sí un paso firme hacia el bienestar. Recuerda, el cuerpo habla, y a veces todo lo que necesita para comenzar a sanar es que lo escuchemos con humildad. Nos seguimos viendo porque esto recién comienza. Todavía me quedan muchas plantas por presentarte, y créeme, algunas te van a sorprender. En los años que pasé como médico en activo, hubo una lección que nunca dejó de repetirse en silencio entre mis pacientes. Cuando el cuerpo se enferma, no solo pide alivio, sino protección. No basta con calmar los síntomas, hay que fortalecer desde adentro, como se refuerza una casa antes de la tormenta. Esa idea me llevó muchas veces a buscar más allá de las soluciones inmediatas y a redescubrir el poder de las plantas que no solo curan, sino que preparan al organismo para resistir, para no caer con la primera ráfaga de viento frío o la primera exposición al virus de moda. Entre esas plantas hay dos que siempre recomendaría con los ojos cerrados por todo lo que he visto que pueden lograr: el sauco y el tomillo. No son espectaculares en apariencia, no tienen flores exóticas ni raíces majestuosas, pero sus compuestos, su química viva, tienen una capacidad impresionante de activar las defensas naturales del cuerpo humano. Y eso, créanme, es una de las formas más inteligentes de medicina que existe: prevenir fortaleciendo. Permítame empezar con el sauco. El Sambucus nigra, así lo conocen los botánicos, pero en las casas de campo de La Rioja o de los Andes simplemente se le llama sauco y se le respeta. Es un arbusto de hojas oscuras, con flores blancas y delicadas y bayas pequeñas de un tono morado profundo. Pero no se dejen engañar por su aspecto modesto. En esas flores y bayas se esconde un verdadero escudo natural contra los virus. Durante muchos inviernos, observé cómo los extractos de sauco reducían la duración de los síntomas gripales en pacientes que lo tomaban desde los primeros días. No estoy hablando de superstición ni de intuiciones vagas. Hablo de observación clínica, de evolución de síntomas, de mejorías palpables. El sauco contiene compuestos como los flavonoides y antocianinas, que tienen efectos antivirales y antioxidantes, capaces de interferir con la replicación de ciertos virus respiratorios. En otras palabras, no solo ayuda a que te sientas mejor más rápido, sino que reduce el impacto del virus en tu cuerpo. Y eso no es todo. Las infusiones con flores de sauco tienen un efecto calmante sobre la congestión nasal y las molestias en la garganta, algo que siempre agradecieron mis pacientes mayores, cansados de tomar antihistamínicos que los dejaban somnolientos. Además, el sauco tiene una propiedad diurética suave, lo que favorece la eliminación de toxinas, y eso también ayuda al cuerpo a recuperar su equilibrio más rápido. Recuerdo a una mujer de 82 años, doña Magdalena, que cada invierno preparaba su propio jarabe de sauco con las bayas que cultivaba en su jardín. Desde que lo tomo, doctor, no me enfermo como antes, me decía con una convicción serena. Le creí, no por fe, sino porque año tras año sus análisis salían mejor, su estado general era más fuerte y su energía más constante, incluso en los meses más fríos. Pero una advertencia importante: las bayas del sauco no deben consumirse crudas, ya que pueden causar molestias estomacales. Siempre deben ser cocinadas, ya sea en infusión, en jarabe o incluso en mermeladas medicinales, que algunas comunidades rurales todavía elaboran con esmero. Cultivarlo no es difícil. El sauco prefiere suelos bien drenados y algo ácidos, y crece mejor bajo luz directa o ligeramente filtrada. Es una planta generosa, resistente y silenciosa, como esas personas que no hacen ruido pero sostienen una familia entera. Ahora hablemos del tomillo. Este sí es más conocido, aunque muchas veces reducido a su uso culinario. Pero como médico, siempre lo vi como algo mucho más valioso. El tomillo, Thymus vulgaris, es una planta modesta que crece baja y con discreción, pero contiene en su interior un ejército de defensas naturales.
Su principal compuesto activo, el timol, tiene propiedades antimicrobianas muy potentes, reconocidas incluso por la medicina convencional. En mi consulta siempre tuve frascos de infusión de tomillo para mis propias gargantas inflamadas, y nunca faltaron recomendaciones para que los pacientes lo usaran como apoyo, especialmente en épocas donde los virus parecían multiplicarse. No solo ayudaba a aliviar la irritación de garganta, sino que también fortalecía la inmunidad gracias a su contenido en vitamina C y antioxidantes. Lo más sorprendente era ver cómo pacientes que empezaban a tomar infusiones de tomillo con regularidad enfermaban con menos frecuencia. Era como si el cuerpo, al recibir esos compuestos naturales, aprendiera a defenderse mejor. Hay una historia que recuerdo con cariño. Un joven maestro rural de Toledo que enfermaba cada año al comenzar el invierno vino a verme por recomendación de su madre. Le hablé del tomillo, del sauco, de las defensas naturales. Dudó al principio, como muchos, pero volvió meses después, sonriente. Doctor, esta vez la gripe pasó de largo. No era solo el tomillo, claro. Era la suma de todo. Su compromiso, el cambio de hábitos, la conexión con lo natural. Pero sé que esa planta, ese té humeante que tomaba al volver de clase, tuvo mucho que ver. El tomillo puede prepararse de muchas formas, pero yo siempre recomiendo el té clásico. Agua hirviendo, una cucharadita de tomillo seco o un par de ramitas frescas, reposo de 10 a 15 minutos, colar y tomar caliente con un poco de miel y limón si se desea. Esa mezcla es un bálsamo para las vías respiratorias y un abrazo para el sistema inmune. También puede usarse como enjuague bucal natural para reducir la inflamación en encías o garganta. Y por supuesto, también puede cultivarse con facilidad. Es una planta que ama el sol, no requiere riegos constantes y se adapta bien a suelos pobres, ideal para balcones, jardines o incluso una simple maceta en la cocina. Tener tomillo fresco al alcance de la mano es, créanme, una forma de medicina preventiva. Ambas plantas, sauco y tomillo, tienen algo en común más allá de sus propiedades. Nos devuelven el poder de cuidarnos. Nos invitan a dejar de depender exclusivamente de lo externo y a reconectar con lo esencial, con lo que crece y sana en silencio. Como médico lo digo con convicción. No hay acto más poderoso que participar activamente en tu propia salud. Y estas plantas, bien utilizadas, pueden ser el comienzo de ese camino. Nos acercan a una medicina más humana, más consciente y más sabia. El cuerpo no solo necesita remedios, necesita aliados, y a veces esos aliados tienen raíces, hojas y flores, que nunca lo olvidemos. Nos vemos en el próximo paso de este recorrido, porque aún quedan más plantas que pueden cambiar tu manera de vivir el invierno, y quizás también tu vida. A lo largo de mi vida profesional, he aprendido que no todas las enfermedades se manifiestan con fuerza o violencia. Algunas llegan de forma silenciosa, disfrazadas de un pequeño dolor, de un malestar sin importancia. Y sin embargo, esas molestias, cuando no se tratan con respeto y atención, pueden transformarse en estados crónicos, en sombras que se quedan más tiempo del que deberían. Por eso, cuando hablamos de plantas medicinales, no solo debemos pensar en aquellas que atacan directamente el virus o que despejan una nariz congestionada. Hay otras igual de importantes que trabajan en lo profundo, reduciendo la inflamación, equilibrando los órganos, protegiendo cada célula del desgaste diario. Hoy quiero hablarte de dos de ellas. Dos plantas que no solo sanan, sino que restauran, que no solo alivian, sino que fortalecen. Me refiero al jengibre y a la menta. Si me conoces, sabrás que nunca fui un médico de respuestas rápidas. Siempre busqué comprender lo que había detrás de cada síntoma. Por eso el jengibre, Zingiber officinale, ha sido para mí una planta indispensable, tanto en mi práctica como en mi vida personal. Recuerdo que una vez, en un pequeño hospital rural donde trabajé como voluntario, no teníamos más que algunos analgésicos genéricos y unas cuantas hierbas secas colgadas del techo. Una joven llegó con fiebre moderada, náuseas, dolor muscular. Su madre había preparado una infusión con jengibre fresco y mientras esperábamos los resultados, le ofrecimos esa bebida caliente y picante. Lo que ocurrió después fue revelador. En pocas horas la fiebre bajó, las náuseas cedieron y la joven, con una sonrisa, me dijo que por fin podía respirar sin mareo. Desde aquel día supe que el jengibre era mucho más que un condimento exótico. En términos médicos, el jengibre contiene compuestos activos como el gingerol y el shogaol, que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas.
Es una planta que no solo combate el malestar desde afuera, sino que se infiltra en lo más profundo del sistema, ayudando a reducir la inflamación crónica, fortaleciendo la respuesta inmunológica y, como si fuera poco, calmando el sistema digestivo. Es por eso que, cuando la gripe viene acompañada de mareos, de falta de apetito, de esa sensación de estómago revuelto, una simple infusión de jengibre puede marcar una gran diferencia. Y lo mejor es que no tiene efectos secundarios graves si se usa con moderación, lo que lo convierte en una opción ideal para niños, ancianos y personas sensibles a los medicamentos convencionales. Muchos de mis pacientes mayores me han preguntado si se puede cultivar jengibre en casa. La respuesta es sí. Es una planta agradecida siempre y cuando se le proporcione tierra rica, buen drenaje y luz solar filtrada. Basta con plantar un rizoma fresco, preferiblemente con brotes visibles, en una maceta ancha. Lo he visto crecer en balcones, cocinas, incluso en patios interiores. Y cada vez que lo veo, siento que estamos recuperando algo valioso, el derecho a cultivar lo que nos cura. Pero no quiero hablarte solo del jengibre. Hay otra planta que merece la misma admiración. Es menos intensa, más delicada, pero igualmente poderosa. La menta. La menta piperita ha sido utilizada desde tiempos antiguos como calmante natural. En mi práctica médica, la he recomendado una y otra vez para aliviar el dolor de garganta, reducir la tos seca y refrescar el aliento de quienes atraviesan una infección respiratoria. Y no exagero cuando digo que su efecto es casi inmediato. El mentol, su compuesto activo principal, tiene la capacidad de relajar los músculos de las vías respiratorias, facilitando la respiración, y al mismo tiempo ofrece una sensación de frescura que calma la irritación. Una paciente que aún recuerdo con cariño, doña Teresa, de 77 años, solía preparar su propio aceite de menta para frotarlo en el pecho antes de dormir. Decía que así podía dormir como cuando era niña. Y no se equivocaba. La menta también tiene efectos ansiolíticos suaves. En momentos de enfermedad, cuando el cuerpo está cansado y la mente ansiosa, una taza de té de menta puede ser ese gesto de autocuidado que permite al sistema nervioso descansar y con él al cuerpo sanar. Estudios recientes han demostrado que la menta no solo actúa a nivel sintomático, también tiene propiedades antivirales y antibacterianas, lo que la convierte en una aliada completa durante un cuadro gripal. Además, su capacidad para estimular la digestión la hace ideal para aquellos casos en los que la enfermedad viene acompañada de inapetencia o pesadez estomacal. En pocas palabras, es una planta que trabaja en múltiples frentes, con suavidad y eficacia. Eso sí, como toda medicina natural, debe usarse con conciencia. En exceso, la menta puede relajar el esfínter esofágico y aumentar la acidez en personas propensas al reflujo. Por eso, siempre recomiendo usarla en cantidades moderadas, observando cómo reacciona el cuerpo. La sabiduría no está solo en la planta, sino en el modo en que se administra. Cultivar menta en casa es uno de los actos más sencillos y gratificantes que existen. Requiere poco espacio, ama la humedad y la sombra parcial. Puede crecer en jardineras, en botellas recicladas, incluso en una taza vieja en el alféizar de la ventana. Verla crecer es un recordatorio cotidiano de que lo esencial muchas veces está al alcance de la mano. Al mirar hacia atrás, en todos estos años de medicina, he llegado a una conclusión clara. No hay cura sin conexión. Conexión con nuestro cuerpo, con nuestra tierra, con las plantas que han acompañado al ser humano desde que comenzó a enfermarse y a curarse. El jengibre y la menta no son soluciones milagrosas, no prometen eliminar un virus en un solo día, pero sí prometen acompañarte en el proceso, calmar, proteger, reconstruir. Como médico ya retirado, pero con el corazón aún lleno de preguntas y respuestas, puedo decir con certeza que estas dos plantas forman parte de una medicina más lenta, pero más sabia, más antigua, pero también más vigente que nunca. Te invito a integrarlas en tu vida, no solo cuando estés enfermo, sino como parte de tu rutina, de tu hogar, de tu vínculo con la salud. Porque al final, sanar no es solo expulsar la enfermedad. Sanar es volver al equilibrio. Y ese equilibrio a veces empieza con algo tan simple como una taza caliente entre las manos. Nos seguimos escuchando porque todavía hay más por descubrir, más por sembrar, más por sanar. Cuando uno ha dedicado toda una vida a la medicina, descubre que los momentos más importantes no siempre ocurren en una sala de operaciones o en una consulta. A veces suceden en el silencio posterior a una conversación,
Cuando el paciente, ya más tranquilo, te mira con los ojos brillantes y simplemente dice, gracias, doctor, ahora entiendo. Esa comprensión, ese regreso a lo esencial, es uno de los mayores regalos que esta profesión me ha dado. Por eso, desde que me retiré, decidí seguir compartiendo, no desde la bata blanca, sino desde la palabra. Porque creo que aún hay mucho por decir, mucho por sembrar y sobre todo mucho por recuperar. En todo este recorrido que hemos hecho juntos a través de las plantas medicinales para combatir la gripe y los resfriados, te he presentado aliados maravillosos, unos que abren el pecho, otros que refuerzan las defensas, algunos que calman la garganta o sanan el estómago. Pero ahora, en esta última parte, quiero que hablemos de algo más profundo, de lo que realmente significa volver a una medicina natural, porque esta no es una lista de remedios, es una propuesta de cambio, un acto de conciencia. Cuando elegimos una planta en lugar de una pastilla, estamos haciendo una afirmación silenciosa. Creemos en nuestra capacidad de colaborar con el cuerpo, no de dominarlo. Creemos que la salud no es una guerra, sino una danza, y como todo baile requiere escuchar el ritmo, entender las señales, moverse con inteligencia. No te estoy diciendo que dejes tus medicamentos o que renuncies a la ciencia. Al contrario, te hablo como un médico que durante décadas recetó lo que fue necesario en su momento. Pero también te hablo como un hombre que vio una y otra vez cómo los cuerpos se recuperaban mejor cuando se les trataba con respeto y no solo con fuerza. La medicina natural nos recuerda que sanar no es tapar el síntoma, sino entender el mensaje. Una gripe puede ser la forma que tiene tu cuerpo de decirte, detente, respira, escucha. Y cada planta que hemos mencionado, el eucalipto, el regaliz, el sauco, el tomillo, el jengibre, la menta, responde a ese llamado de una manera distinta. Algunas calman, otras estimulan, otras desinflaman, pero todas, sin excepción, invitan al cuerpo a hacer lo que mejor sabe hacer, autorregularse. Y es aquí donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué tipo de salud queremos construir? Una que dependa siempre de lo externo, de lo inmediato, de lo desechable, o una que esté enraizada como las plantas, en el tiempo, en la tierra, en la paciencia. Porque sanar con plantas no es solo tomarlas, es también cultivarlas, cuidarlas, observar cómo crecen, es reconectar con los ciclos naturales. Y eso, créeme, tiene un efecto profundo no solo en el cuerpo, sino también en la mente y en el alma. Recuerdo que una vez, en un taller de salud comunitaria que dimos en un pequeño pueblo andaluz, una señora me preguntó si cultivar sus propias plantas medicinales tendría realmente un impacto en su salud. Le respondí con otra pregunta, ¿cómo se siente cuando las riega cada mañana? Me miró, sonrió y dijo, en paz. Y allí estaba la respuesta. La medicina natural no solo actúa cuando la ingerimos, también nos sana cuando la cultivamos, cuando la olemos, cuando la compartimos. Es por eso que, si hoy has llegado hasta aquí conmigo, te animo a dar el siguiente paso. No te quedes solo con el conocimiento, llévalo a la acción. Escoge una planta, solo una, plántala, obsérvala, y cuando llegue el momento, úsala. Pero hazlo con respeto, con gratitud. Porque no estamos hablando de productos, sino de seres vivos que desde su silencio nos ofrecen algo invaluable. Y si no tienes espacio, no te preocupes. La medicina natural comienza en el gesto, en la decisión. Puedes empezar con una infusión, con un aceite esencial, con una caminata al campo para reconocer plantas silvestres. Lo importante es despertar esa relación dormida que durante siglos fue parte de nuestra vida cotidiana y que hoy, poco a poco, debemos recuperar. Como médico, te invito a hacerte responsable de tu salud, no desde la culpa, sino desde el poder. El poder de elegir lo que pones en tu cuerpo. El poder de informarte, de experimentar, de sentir. Y también el poder de combinar lo mejor de la medicina moderna con la sabiduría ancestral. Porque no hay contradicción entre ambas cuando se entienden desde la verdad y no desde el miedo. Para terminar, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este viaje de redescubrimiento. La salud no es un destino, es un camino. Y si hoy dimos un paso más hacia una vida más consciente, más conectada, más natural, entonces todo esto ha valido la pena. Quiero seguir compartiendo contigo. Quiero seguir contando historias, recomendando plantas, respondiendo dudas. Pero para eso necesito tu apoyo. Si este contenido ha resonado contigo, si te ha sido útil, si te ha recordado algo que creías olvidado, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario, a compartirlo con alguien que lo necesite.
Y antes de despedirme, te dejo una última pregunta para reflexionar, una de esas que no tienen respuesta correcta, pero que vale la pena hacerse. Para ti, ¿qué es más importante en la salud? A. Curar rápido los síntomas. B. Fortalecer lentamente la raíz del problema. Déjamelo escrito en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber cómo piensas. Porque esto no es solo un video, es un diálogo. Y tu voz también forma parte de esta medicina. Hasta muy pronto. Nos seguimos encontrando. Después de todo lo compartido, y después de tantos años de experiencia como médico, puedo decir con total convicción que la verdadera medicina no siempre se encuentra en una receta ni en una caja de farmacia. La verdadera medicina, muchas veces, nace del vínculo con la naturaleza, de la sabiduría ancestral y del profundo respeto por el cuerpo humano como un sistema inteligente, sensible y capaz de autorregularse si le damos las herramientas adecuadas. A lo largo de este recorrido, hemos redescubierto juntos el valor de 6 plantas medicinales que, lejos de ser simples remedios caseros, representan un legado milenario de salud, equilibrio y conocimiento popular. Cada una de estas plantas, el eucalipto, el regaliz, el sauco, el tomillo, el jengibre y la menta, nos ha enseñado algo diferente. Algunas alivian la tos, otras reducen la inflamación, otras fortalecen el sistema inmunológico. Pero todas, sin excepción, nos conectan con una idea muy profunda. El cuerpo no necesita ser combatido, necesita ser escuchado. En mi juventud, como muchos médicos formados en instituciones tradicionales, solía mirar con desconfianza estas prácticas naturales. Pero la vida, los pacientes y sobre todo los años me enseñaron a ver más allá del dogma. Vi personas que sanaban gracias al poder de una infusión bien preparada. Vi abuelas que cuidaban mejor la salud de su familia que muchos protocolos modernos. Vi que el amor, la paciencia, el contacto con la tierra y el conocimiento heredado muchas veces valen más que el medicamento más costoso. Y por eso hoy, ya jubilado, pero con el alma aún comprometida con la salud y el bienestar de quienes me escuchan, he querido dejar este mensaje. No para que abandonen la medicina moderna, porque cuando hace falta salva vidas, sino para que aprendan a complementarla, a equilibrarla, a humanizarla. Porque cuidar de uno mismo también es plantar, preparar una infusión, respirar un aroma, dejar que el cuerpo hable y no callarlo con fármacos desde el primer síntoma. El mayor error que cometemos como sociedad es delegar por completo nuestra salud en manos ajenas. Es pensar que otros, médicos, laboratorios, farmacéuticos, tienen más autoridad sobre nuestro cuerpo que nosotros mismos. Pero tú eres quien mejor puede observarte, conocerte y cuidarte. Las plantas medicinales son una herramienta, no una solución mágica, pero en manos sabias, conscientes y responsables, se transforman en aliadas poderosas. El aprendizaje más profundo que me deja esta experiencia es que la salud no es una carrera de velocidad, sino una caminata diaria, una caminata en la que cada decisión cuenta. Lo que comemos, cómo descansamos, cómo respiramos, qué cultivamos en nuestro jardín, en nuestra casa y en nuestro interior. Las plantas que hoy te he compartido no son el final del camino, son apenas la puerta de entrada a una forma más íntima, más libre y más respetuosa de vivir el bienestar. Y ahora quiero invitarte a una pequeña reflexión. Es una pregunta sencilla, pero que puede abrirte un mundo si la contestas con honestidad. ¿Qué prefieres cultivar en tu vida día a día? A. El hábito de tomar control de tu salud de forma natural y consciente. B. La dependencia total de soluciones rápidas que no siempre respetan tu cuerpo. Escríbeme en los comentarios con A o B, según tu forma de pensar. Me encantará leerte y que otros también se enriquezcan con tu punto de vista, porque este canal no es solo un espacio para informar, sino para compartir, aprender y crecer juntos. Y si este contenido te ha resultado útil, valioso o inspirador, te pido, con toda humildad, que consideres suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad, pensado con cariño y con rigor. Y si además deseas apoyarnos con una pequeña donación, por mínima que sea, estarás sembrando directamente en este proyecto. Yo ya soy un hombre mayor, pero mi compromiso por compartir lo aprendido sigue intacto. Cada gesto de apoyo, cada comentario, cada aporte económico me motiva a seguir adelante, a no quedarme en silencio, a seguir creando para el bien común. Gracias por haberme acompañado, gracias por confiar y gracias por hacer de este canal un lugar donde la sabiduría y la salud caminan de la mano. Hasta pronto.